estás, Darwin? Para seguir trabajando el tema del curso de Ciencias Sociales, seguir reflexionando, seguir analizando, seguir entendiendo por qué es tan importante conocer, entender el curso de Ciencias Sociales. Ahora un momentito acá me sale con este nombre, ¿ya? Vamos a cambiarle. A ver, un momentito, recién me he dado cuenta. Muy bien, entonces, como les decía, entender la historia y conocer nuestro, nuestra historia es muy importante para poder conocer nuestra realidad y el por qué se suscitan las cosas y así poder entender la situación o la parte coyuntural política, económica, social que vive nuestro país. No hacerte recordar las normas del aula. Ahí está, se está evidenciando en la pantalla. Y qué importante podamos nosotros cumplir aquello que se hace las indicaciones para una mejor eh, desarrollo del aprendizaje en cada curso que cada uno de ustedes tienen los días domingos. Muy bien, sin más preámbulo que decir, vamos a comenzar. Y siempre empezamos nosotros nuestra sesión con un feedback. ¿Y el feedback qué era el feedback, chicos? ¿Qué era el feedback? Un repaso de la semana anterior, Repaso de la profesor. clase anterior. Así es, mi estimado jovencito, es un repaso. Oh, no me cae. Vamos a hacer un repaso de lo que vivimos nosotros en la clase anterior, es el feedback. Y dígame, ¿qué hablamos sobre el tema de la clase anterior? ¿En qué nos quedamos el tema de la clase anterior? De la población en Norteamérica, los inmigrantes. Muy bien, sobre el poblamiento americano, de cómo el hombre llegó a ocupar nuestro territorio, ¿cierto? De cómo el hombre llegó a nuestro país. Bueno, más que a nuestro país, vamos a mencionarlo a nuestro continente. En concreto, a nuestro continente, de cómo llegó el hombre a ubicarse en el continente americano. Muy bien, y para eso vimos diferentes teorías, ¿te acuerdas? Teoría autoctonista y teoría de inmigración asiática. Muy bien, el excelente, excelente y aquel Rojas. Felicitaciones, señorita. Y así como todos están participando por el chat o por el audio, eh, siempre se les toma en cuenta la participación para el desarrollo, en este caso para su calificación, ¿ya? Muy bien, ahí está, teoría autoctonista. Vimos quién era el autor de la teoría autoctonista, nuestro gran amigo Florentino Amechino. ¿De qué nacionalidad era Amechino? De América. Ah, ¿de qué país? ¿De qué país? Argentina. Argentino. Ese Argentina. mi amigo es argentino, ¿sí o no? Entonces, el hombre viene a poblar el continente americano, ¿ya? Surge en el mismo continente, según Florentino Mechino. Ya vimos esto, estamos en un feedback. Recuerda que estamos con feedback y lo pasamos así eh, de manera rápida para poder entenderlo. Y ahí está, el hombre se origina en el mismo continente americano, por eso le dice el hombre, teoría autoctonista, el Homo pampeanos porque surge en una gran pampa, ¿no? En la pampa de Argentina. Uy, a propósito, ahí se encuentra el desierto más grande de Sudamérica. ¿Sabes cómo se llama el desierto más grande de Sudamérica? Entre Argentina y Chile se encuentra el desierto más grande de Sudamérica. Como cultura general, ¿ah? Como cultura general, ¿cómo se llama el desierto más grande de Sudamérica? Ya, eso anda averiguando, si de por ahí no te acuerdas, anda averiguando lo que va a ser útil para que puedas entender relacionado a ese hecho. ¿Ya? Entonces empieza con P, solamente te digo que empieza con P. ¿Cómo se llama? Ya lo vas a ver tú. Listo, ya vimos ya teoría autoctonista. ¿Ya?
Profe, es la Patagonia, se me había olvidado. Muy bien, el desierto de la Patagonia, el desierto más grande del continente, en este caso de Sudamérica, es la Patagonia, entre Argentina y Chile. Tú sabes que toda teoría, toda tesis que tú puedas plantear, siempre va a tener su crítica. Por ejemplo, lo que dijo mi amigo Florentino Ameghino, su teoría, todo lo que menciona Florentino Ameghino, va a tener una crítica. ¿Y cuál es la crítica que van a plantear los demás investigadores? Y le van a decir, oye, Florentino, ven para acá, Florentino, vení, 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 ven, papacito lindo, hermoso. Florentino se acerca y dice, ¿qué pasó? Lo que tú muestras como trabajo, como muestra de evidencia o para que puedas probar tu teoría, te quiero informar que esos restos que tú dices que fueron ahí apareciendo en dicho lugar, te informo que son modernos hombres actuales. Hombres modernos, no son hombres de esa era terciaria. Por lo tanto, como tu teoría no tiene sustento y tus pruebas no son válidas, ¿qué pasó con dicha teoría? ¿Fue aceptada o fue negada? ¿Qué cree que pasó con dicha teoría de Florentino Ameghino? ¿Aceptaron o negaron la teoría de Florentino Ameghino? Fue Negaron. negada. No Claro, fue negaron. negado. Entonces, por eso eso es lo lindo de la historia. Una teoría, ¿cómo puede reemplazar a otra? O una hipótesis, ¿cómo puede reemplazar a otra según las pruebas que tú puedas mencionar? Y en esto aparece mi amigo Alex Harlika con su teoría inmigracionista asiática, porque el hombre viene del continente de Asia cuando cruza el estrecho de Bering. A ver, dime, ¿qué océano es este de acá? ¿Qué océano rodea Asia y América? ¿Cómo se llama ese océano que rodea Asia y América? ¿Cómo se llama ese océano? Recuerda, hay océano Pacífico, océano Atlántico, océano Índico, el Ártico Ah, y el Antártico. Océano ¿Cómo se Pacífico del llama Norte, profesor. el océano que rodea? Océano Pacífico del Norte, Así profesor. es el océano Pacífico. Bueno, si podemos considerarlo así, podríamos ver, pero generalmente es el océano Pacífico. Recuerda que el océano más grande es el Pacífico. Pacífico. Claro, es el Pacífico. ¿Y cómo hizo para que pueda trasladarse el nombre de aquí a este lugar? ¿Cómo hizo para pasar el océano? Ya se profe, usaron barcos modernos. En ese tiempo existían barcos modernos. No. Ya sé, teacher, usaron caballito de Totora. ¿Tú crees que ellos conocían el caballito de Totora? Sí, sí, es cierto, Evangelina, pero ¿cómo hicieron para cruzar ese estrecho? ¿Cómo hicieron para cruzar todo esto? ¿Qué hicieron? Todo- ¿Por el Ya sé, hielo? profe, han sido Por el como yo hielo, grandes por el nadadores. hielo, profesor. Por la era del hielo. Por el Por estrecho la de era, Hielo. ajá, pero oh, Gonzalito, no nadaron, Gonzalito Bello, no nadaron por la era del hielo, pero lo decimos comúnmente era del hielo, pero científicamente, ¿cómo se le dice? Grandes que Glaciación, grandes glaciación. glaciación. glaciaciones, Glaciación. ¿ya? Grandes glaciaciones. No te olvides, no te olvides que yo te dije en la clase anterior, hay dos etapas, hay dos etapas y te vamos a colocar aquí. El Periodo de qué? Pleistoceno, École. clima frío. Así es, el Pleistoceno. Clima Y clima frío. frío. Muy bien, mi reina, muy bien. Frío. ¿Y el otro cuál era? El Holoceno. Holoceno, lo que dice su compañerita, el Holoceno. El otro es el Holoceno. ¿Ya? El otro es Holoceno. Caliente. Clima caliente, clima cálido, vamos a ponerle así. Clima cálido. ¿Ya? Entonces, cuando bajan las temperaturas,
estamos en el periodo del Pleistoceno. Ahora estamos en el periodo del Holoceno. Todo esto se convierte en hielo. Se convierte en hielo. Así como has visto en la película La Era del Hielo, valga la redundancia, ahí cuando ellos hacen grandes migraciones y te das cuenta que eran inmensos bloques de hielo y cruzan. El hombre cruza y llega al continente americano. Pero lo hizo por que quería conocer ese nuevo lugar o lo hizo por necesidad. Por necesidad, profesor. Por necesidad. Tú sabes que si tú tienes necesidad, el hombre al tener, pero vamos a hacerlo en general, ¿ya? El hombre al tener diferentes necesidades hace lo posible para satisfacerlas. ¿Sí o no? Ejemplo, tú juegas deporte, ¿cuál es tu necesidad inmediata? Rehidratarte, tomar agua, ¿sí o no? Ahora que estamos en Lima, que está bajo la temperatura, ¿cuál es la necesidad inmediata? Abrigarse. Y si tú no tienes vestimenta que te puedan abrigar, inmediatamente buscas la manera de poder satisfacer dicha necesidad. Las sandalias, por favor. También las sandalias. Si estamos en verano, sandalias. O sea, Ponte según las las sandalias. circunstancias. Entonces, al hombre se le presenta diferentes necesidades. Por lo tanto, sus necesidades son limitadas o ilimitadas. ¿Qué dices? ¿Nuestras necesidades son limitadas o ilimitadas? Ilimitado, profesor. Nuestras necesidades son ilimitadas. Claro, porque surgen muchas y así nomás no podemos satisfacerlas todas. ¿Ya? Hasta ahí hemos visto en Audio, no se entienden, profesor. perdón, Hay varios compañeros que tienen sus audios. y por ahí apaguen sus audios porque no se está, hay mucha interferencia. Gracias, chicos. Hay alguien que tiene su audio apagado, no sé quién es. Perdón, esté prendido. Audio apagado. Sí, se ve, se siente que hay un sonido interfiere mucho en la comunicación. Muy bien. Ahí está, ve, se usa como un puente. Lo que estaba diciendo, usa como un puente. Ahí está. Pruebas. Ya lo vimos las pruebas, ¿no? Ya hicimos las pruebas en la clase anterior, ya hicimos las pruebas. Dentro de esas pruebas, la más conocida, la más que de repente podamos determinarla es, ¿cómo se llama? La mancha lumbar. Recuerda que hablamos de la mancha lumbar, ¿no? Ya vimos la clase anterior que era la mancha lumbar, ¿te acuerdas? ¿Ya? Entonces ahí está, ¿ven? Poca vellosidad, pómulos salientes, la mancha lumbar, la tez cobriza, todo esto son las pruebas que van a mencionar en este caso mi amigo Alex Jarlica. La mancha lumbar solamente se evidencia en bebés, ahora que ya somos adultos y ya no hay mancha lumbar. En acá, en que por ahí alguna persona se mantiene, pero generalmente desaparece. ¿Ya? Crítica. La mancha lumbar es peripacífica dentro de ello, ¿no? Diferentes grupos sanguíneos y es la teoría más aceptada, ¿ya? Es la teoría más aceptada en la actualidad. Así es. Muy bien, Lidia, muy bien, Eleni, todo lo que están recibiendo o mandando su mensaje por el chat se le considera, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar a la otra teoría, lo que nos faltaba. Teacher, dentro de la teoría autoctonista, solo es la de Florentino Amellino. La teoría inmigracionista tenemos, la primera es la oceánica, ya vimos de Alex Jarlica. La otra teoría inmigracionista es la teoría oceánica, ¿no? Perdón, la Alex Jarlica es la teoría asiática, esta es la teoría oceánica. Autor Paul Rivet. Según Paul Rivet, el hombre va a surgir de Melanesia y Polinesia, eso es en Oceanía, continente Oceanía, Australia.
y va a llegar hasta América del Sur en grandes balsas, pero ¿tú crees para remar y para trasladar todo este lugar? ¿Qué hizo el hombre? ¿Ha remado? Bueno, podría ser que haya remado, pero hay un aporte muy importante. Recuerda que en el océano hay diferentes corrientes marinas. Entonces, según Paul River dice, el hombre se subió a sus balsas y la misma corriente marina los llevó y les hizo llegar al continente de América del Sur. Entonces, un investigador actualmente, ¿no? Hace algunos años atrás, quiso probar dicha teoría y salió de Oceanía y dijo, me voy a sentar y voy a comprobar la teoría de Paul Rivet, donde que dice que la misma corriente marina los llevó al hombre acá a América del Sur. ¿Qué crees tú? ¿Resultó o no resultó? Ah, niños bellos, no resultó. La corriente marina lo llevó, sí. La corriente marina lo llevó, sí lo llevó, pero no llegó al lugar indicado. Llegó a otra parte, para más a Centroamérica. Pero de regreso salió de acá de Sudamérica y le llevó directamente hacia Oceanía. De regreso, sí. De regreso, esa teoría sí fue validada. Por lo tanto, vamos a tener acá algunos datos importantes. Pruebas para que puedan determinar dicha teoría. De la teoría de, en este caso, de mi amigo Paul Rivet. Pruebas. Primero que me dice Paul Rivet, primera teoría, aportes, me indica semejanzas en función a la tribu de Brasil, ¿ya? Siempre van a buscar algunas semejanzas tanto en la persona, en su componente físico, y lo otro también en algunas plantas o frutos que puedan evidenciar dicho lugar, ¿no? Plantas pocateras, en este caso que menciona acá. Pero básicamente en los rasgos físicos del hombre que puedan generarse dicha teoría. Eso es de mi amigo, en este caso, Paul Rivet. Y tenemos sobre las enfermedades comunes, semejanzas culturales, sobre el lazo que usamos a veces en la región andina. ¿Quién no usó la onda? Alguna vez muchos usaron la onda, ¿no? En algunos lugares lo conocen como la huaraca. En provincia, en mi tierra lo conocemos nosotros como la huaraca. ¿Ah? Pero en algunos lugares lo conocen como la onda. Vos tenés una piedra y le tiras ¡za! Mira, ve, los tambores, los mosquiteros, todos estos son algunas evidencias que se han ido dando para lo que viene a ser dicho poblamiento. ¿Ya? Esa es la teoría de mi amigo Paul Rivet. Teoría que también fue denegada, teoría que también no fue aceptada. La otra teoría es la de Polinesia, vamos a verlo acá en la siguiente PPT. ¿En qué consiste esa teoría? ¿Ya? Entonces, mi amigo Méndez Correa, acá dice expedición con Tiki, eso vamos a ver sobre la Polinesia Melanesia, cómo el hombre va a llegar a través de esa teoría al continente americano. Y la otra teoría que vamos a indicarles es esta de acá. Ay, ¿qué pasó? De Méndez Correa, teoría australiana. Y Méndez Correa en su teoría australiana indica que el hombre va a llegar a América, igual navegando, pero va a usar, en este caso, un continente cubierto de hielo al sur. ¿Cómo se llama ese continente? Va a hacerlo así más o menos, mi amigo. Vamos a hacer acá. Para terminar con este tema de la clase anterior, ¿ya, jóvenes? Bien. A ver, ¿cómo se llama el continente? Más que continente, y así vamos a poner un lugar que se encuentra al sur de nuestro país, en el polo sur. ¿Cómo se llama la parte que se encuentra en el polo sur?
Antártida, profesor. La Antártida, así es, muy bien. Entonces, ¿qué hace mi amigo Méndez Correa? Dice que viene de Australia, vamos a ponerle que es Australia, va a navegar y va a llegar a la Antártida, por acá. Esta es la Antártida. Vamos a poner la Antártida y aquí ponemos Sudamérica. Vamos a ponerle el mapa de Sudamérica. Dibujamos por acá. No soy buen dibujante, pero vamos a ver una referencia. Más o menos por aquí. Y ahí está. Wow. Muy bien. Y mi amigo Méndez Correa dice, el hombre sale de acá, de Australia, va a navegar, llega a la Antártida y de la Antártida va a llegar a la Patagonia, lo que le decía hace poquito, y va a poblar el continente americano. Más o menos que plantea mi amigo Méndez Correa en su teoría del poblamiento americano. Pero de todas las teorías que te hemos mencionado, la más aceptada hasta el momento es de Alex Harlika con su teoría asiática, la más comprobada y la más aceptada. ¿Se puede cambiar dichas teorías? Sí. Como te digo, noto en ciencias sociales, las evidencias van a ser siempre eternas. Puede variarse una teoría por otra en función cómo van a ir surgiendo. ¿Ya? Muy bien. Dicho eso, en concreto, esto es el tema del poblamiento americano y van a llegar al Perú. Y en el Perú comienzan a poblarse los hombres que van a llegar a través de América. Y eso vamos a ver con este tema. Acá está. Muy bien. Preguntas. ¿Qué hacía? A ver, el hombre en ese tiempo, cuando llega a América, desarrollaba la agricultura. ¿Tú crees que desarrollaba la agricultura el hombre cuando llega a América? No desarrollaba la agricultura. Cuando el hombre llega a América, era un habitante básicamente parasitaria, dentro de una economía parasitaria. ¿Qué quiere decir una economía parasitaria, mi estimado jovencito? Vamos a verte acá. Economía parasitaria. ¿Alguna vez escuchado hablar sobre economía parasitaria? ¿Te comentaron? Yo creo que les he dicho yo algo por ahí. A ver, un momentito, quiero sacar para escribir. Se me fue. ¿Qué cree que es una economía parasitaria? El hombre fue un parásito. Profe, que fue un parásito que no está diciendo. Sí, el hombre fue un parásito. Solamente depredaba lo que encontraba. Esa es una economía parasitaria. El hombre depredaba lo que encontraba. Ejemplo, fue nómade. ¿Qué significa la palabra nómade? ¿Qué significa la palabra nómade? ¿Alguien sabe qué significa la palabra nómade? Que se desplazan de un lugar a otro y que no se quedan en un solo lugar así. Ah, sí, es Rubí. Excelente, Rubí. Esa es la palabra nómade. ¿Nosotros somos nómades actualmente? No. Somos somos sedentarios. ¿Ya? El hombre era para nómade, ya tenemos ahí. Cuando llega a poblar América, el hombre era un parásito. ¿Por qué un parásito, profesor? Porque solamente depredaba ¿qué cosa? Lo que la naturaleza le Le, brindaba. ¿Qué hace un parásito en nuestro organismo? Se alimenta de que nosotros tomamos, dentro de nuestro organismo se alimenta lo que contiene nuestro organismo, ¿no? Igualito era el hombre, en una economía parasitaria porque él se alimentaba lo que la naturaleza le brindaba. Y para esas teorías, para ese poblamiento del peruano, van a surgir muchos científicos, muchos aportes.
¿Y cuál fue una de ellas? Mi amigo Max Uli. ¿Ya? Teoría inmigracionista. Recuerda que la palabra inmigracionista viene de un lugar a otro, ¿cierto? Así es, Yolanda, se alimenta de los nutrientes del cuerpo. Ese es un parásito. Entonces el hombre se alimentaba lo que la naturaleza le brindaba. Profe, ¿seguimos siendo parásitos en la actualidad? Algunos, algunos, pero el hombre ahora ya produce, ¿no? El El hombre gobierno, ahora ya profesor, el crea. gobierno. Así, así es. ¿Ya? ¿Qué pasa por ahí, mi señorita? Apague su audio. Irma, apaga tu audio, Irma. Estimada Irma Espinosa. Después le llama, no, se está filtrando su audio por acá, mi estimada Irmita. Apaga tu audio, por favorcito. Gracias, Irma. Teoría inmigracionista, mi primer autor. Vamos a ver quién es el primer autor de esta patita. Teoría autoctonista, vamos a ver las teorías y teoría aloctonista y teoría hologenista. Tenemos 4 teorías, ¿ya? Inmigracionista, autóctonista, aloctonista y la última que ya tienes ahí y que ya estás leyendo son las 4 teorías que se evidencia en este caso. Recuerda, inmigracionista que viene de otro lugar, autóctonista que surge en el mismo lugar, aloctonista y hologenista también que vienen de otros lugares. Vamos a ver la primera, la inmigracionista. ¿En qué consiste esta primera teoría inmigracionista? Y se va a darse de la siguiente manera. De un lugar a otro. Así es que viene de un lugar a otro, que viene de un continente. Pero en la anterior el hombre vino de Asia. Ahora ya estamos hablando propiamente del Perú. Quiere decir dentro del continente americano. Quiere decir que el hombre viene de algún país que está en el continente de América, ya De no de Maya. otro continente. Puede ser de países de Sudamérica o puede ser de países de Centroamérica. Tú sabes que en Sudamérica, ¿cuál era el imperio más importante? ¿Cuál era el imperio más importante del continente sudamericano? El Inca, profesor. El Inca, muy bien. ¿Y de Centroamérica? ¿Cuál era el imperio más importante? Mayas sería. Los mayas, los aztecas. ¿En qué país están mayas aztecas? Entre México y Guatemala. Así es. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar el país de México y otro país que limita al norte con nosotros, que es el Ecuador. ¿Ya? Mira, entonces, según este señor, que le va a aparecer, según este primer autor de esta primera teoría, mi amigo Max Uhle. Según Max Uhle, dice que el hombre vino de otro lugar. O sea, vino al Perú específicamente. Vuelvo a repetir, lo que estamos hablando acá, y con este tema que estamos hablando es sobre el poblamiento del Perú. Teoría sobre el origen de la civilización peruana. ¿Ya? Civilización peruana. ¿Cómo el hombre llega a poblar el Perú? Y cuando el hombre llega a poblar el Perú, nuestra geografía no era como la conocemos en la actualidad. El mar era mucho más inmenso. O sea, en este tiempo no existía el Callao. No existía el Callao. Todo era rodeado por océano. Gran parte de Lima no existía, estaba cubierto por el océano. Teacher, una evidencia, una fecha, unos investigadores encontraron un resto fósil de un pez en un cerro. Y muchos se preguntaron, profe, ¿y por qué se encontró este resto fósil de este pez en el cerro? Porque antes ese lugar estaba cubierto por el océano. Y toda la costa no era desértica. Gran parte de la costa era una zona de bosque, una zona de lomas.
¿Alguna vez han escuchado hablar sobre las lomas de la Chay? ¿Han escuchado hablar sobre la loma de la Chay? Lo que estamos en Lima, loma de la Chay. Si alguno no ha escuchado, pues te indico que una loma es aquella que está cubierto por vegetación. Y esa loma se cubre de vegetación debido a la humedad. Recuerda que aquí en Lima la humedad es bien fuerte. Si tú viajas por de acá y te vas de viaje, todos los cerros se cubren de neblina y ahí se origina las lomas. Antes la geografía de Lima era así, pero va a ir cambiando porque la Tierra, tú sabes que nuestro planeta está en constante movimiento y está en constante cambio y se ha ido dando esos cambios que conocemos en la actualidad. ¿Ya? Muy bien, entonces, según Max Uhle, vamos a ver teoría autoctonista, Julio Cetello, teoría lactonista, Kaufmann-Doig, y la última, Luis Guillermo Lumbreras. ¿Qué dice Max Uhle? Dice que el hombre viene de dónde. Vamos a ver el hombre de dónde viene según Max Uhle. El hombre viene de dónde. De Mesoamérica. Mesoamérica. Eso es Centroamérica. ¿Y Ay, qué centro. civilización se desarrolló en Centroamérica? Hace poquito lo dijimos en México, Guatemala, lo que dijo mi amigo Cristian. Mayas, Los profesor, y aztecas. mayas y aztecas. Según Max Uhle, el hombre viene de ahí a poblar el continente americano. Mayas, ahí está, ¿ven? Proto-Nazca y Proto-Chimú. Cuando Chimú. viene de los mayas, va a querer ocupar nuestro país y se va a darse Proto-Nazca y Proto-Chimú. ¿Cuál es la evidencia que se da en sus grandes construcciones? Su arquitectura. ¿Ya? Es evidencia en la arquitectura. Entonces muchos dijeron, entonces el Nazca, el Chimú, otras civilizaciones propios del Perú, que no fueron tan capaces de hacer construcciones, necesariamente tuvieron que venir los mayas para que les enseñen, y eso no es tan cierto. ¿Ya? Eso no es tan cierto en función a esa teoría. Pero tenemos, según Max Uhle, se da ese caso de ahí. Vinieron de Centroamérica, mayas, llegaron al Perú y nos enseñan las arquitecturas, sus construcciones, y es así que el hombre logra ubicar nuestro territorio. Pero eso es teoría de Max Uhle. Esa es la hipótesis de Max Uhle. Y esta hipótesis no siempre va a ser válida. Por eso hay cuatro teorías para ver cuál de ellas es la más válida. Al final te vamos a decir con cuál crees tú que es la más válida. Ahorita no te digo cuál es correcta o cuál es incorrecta, ¿ya? La siguiente teoría, mi estimado estudiante, teoría autoctonista. ¿Qué significa la palabra autoctonista? Que el hombre surge en el mismo lugar. Quiere decir que surgió en nuestro mismo territorio. No viene de otro lugar, surge en el mismo país, o sea, en nuestro Perú. ¿Y quién es ese? El padre de la arqueología peruana. ¿Quién es el padre de la arqueología peruana, mi estimado jovencito? Mi amigo, acá dice, ¿qué dice? Julio C. Tello. Julio César Tello. ¿Él es peruano o no es peruano? ¿Qué dices tú? Él es peruano, por supuesto. Julio César Tello es el padre de la arqueología peruana, si te estoy diciendo hace poquito. Él es peruano. Julio César Tello descubre muchas culturas que vamos a ver la siguiente clase. De acá en adelante vamos a ver las culturas, ¿ya? Para la siguiente clase vamos a ver culturas. Y estamos una pequeña introducción para entrar a las culturas. Entonces, mi amigo Julio César Tello, en su teoría autoctonista, que el hombre surge en el mismo Perú. ¿Pero qué parte del Perú? ¿Costa, sierra o selva? ¿Dónde cree que surge el Perú según Julio César Tello? Selva, profesor, en la En selva. la selva, así es. Surge en la selva. El hombre, según Julio César Tello, surge en la selva. La profe, yo que soy de la selva no sabía eso. Sí, mírale, ahí está. Él surge en la selva.
Y van a ver algunas evidencias, por ejemplo, en Chavín. Chavín no está ubicado en la selva. Chavín está ubicado en Ancash, Huaraz, parte costa y parte sierra. Pero ahí han encontrado, en sus construcciones, han encontrado felinos. O sea, en su arquitectura hay una imagen de un felino. En su arquitectura hay una imagen de un jaguar. Pero tú sabes que en la sierra no encontramos un felino, no encontramos un jaguar, tampoco encontramos una serpiente, todos se encuentran en la selva. Entonces, según César Tello, ahí está el origen del hombre. Vino de la selva y ocupó todo el territorio peruano, según Julio César Tello. Y sus teorías y sus pruebas se avalan en ella, por eso dice Chavín, cultura matriz. Cultura Lo que te estoy matriz. diciendo. ¿Ya? Chavín, cultura matriz, porque ese es el origen de las demás culturas. ¿Ya? Es el origen de las demás culturas. Esa es la teoría de Julio César Tello. Entonces, en los Chavín, en su arquitectura, vas a encontrar un jaguar, vas a encontrar una serpiente, vas a encontrar hasta un cóndor también encuentran por ahí. Pero básicamente estos dos elementos son animales que se encuentran en la selva. Y esa es una evidencia que el hombre, según Julio César Tello, surge en ¿dónde? Surge en el continente, perdón, surge en la selva. ¿Ah? Ahí está, así que los que son de la selva, me imagino que sabían de eso. Y si no lo sabías, pues ya tienes conocimiento, según la teoría autoctonista de Julio César Tello. Estamos hasta ahí, consultas, preguntas, mis niños bellos. Pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Todo qué? Chinchay, Bitma, ¿alguna consulta? Ok, entonces, vamos a ver el otro aporte, ¿ya? Aunque se me había adelantado. Ahí está, mi amigo Kaufman Doy. Para la otra teoría es la tercera teoría que vamos a estudiar en este caso, es mi amigo Kaufman Doy. Y según Kaufman Doy, ¿dónde surgió el hombre? Mira, repasamos. El primero, según Max Zule, surgió de los mayas. El segundo, según Julio César Tello, el hombre llega a surgir en la selva. Según Kaufman Doy, ¿dónde crees que el hombre, cuál fue el origen del hombre para que llegue a poblar el Perú? Según En Kaufman Doy, Ecuador. en Ecuador, así es. Y en Ecuador también había una civilización muy importante, y eso se llama la civilización de Valdivia. Valdivia. Ajá, así es. ¿Ya? Entonces llegan a poblar los Andes del Perú y llegan a Mesoamérica. Una evidencia es su cerámica. ¿Con qué otro nombre también se le conoce a la cerámica, mis estimados jóvenes? Yo te había dicho anteriormente, ¿con qué otro nombre se le conoce a la cerámica? Alfarería, profesor. Alfarería, así es. Si yo te digo la palabra alfarería, eso es la cerámica. ¿Ya? Eso es la cerámica. Entonces ya tenemos la teoría aloctonista de mi amigo, Kaufman Doig, donde que dice cómo el hombre llega a poblar nuestro territorio peruano. Y la última es la teoría hologenista. Él es un gran historiador, Luis Guillermo Lumbreras, un gran investigador, un gran arqueólogo, básicamente es un gran arqueólogo, mi amigo Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Y según Lumbreras, ¿cómo el hombre llega a ocupar dicho territorio? Vamos a ponerlo acá, allá, acá es pues. Según Lumbreras dice lo siguiente, el hombre llega a ocupar dicho territorio, ¿se evidencia o no se evidencia? Ahí está. En su origen, vamos a bajarlo un poquito, ¿ya? Ahí está.
Origen, hay orígenes externos y orígenes internos. Ah, ya, según Lumbreras, dice Lumbreras, hubo parte de afuera que vino al Perú, pero no todo era de afuera, también hubo parte interna. Entonces, ambos casos se fusionaron y van a surgir a lo que vienen a ser las evidencias o civilizaciones en el Perú, según mi amigo Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Y esos factores externos podrían ser las grandes conclusiones y los factores internos, algo lo similar a lo que se evidencia en la función a la teoría que presenta mi amigo Julio César Tello. ¿Ya? Profesor, ¿por qué es importante conocer esto? ¿Qué crees tú? ¿Por qué es importante conocer cada uno de estos datos? ¿Por qué crees tú? Porque es importante estudiar estos temas que estamos tratando. Porque tiene que haber alguna razón, algún sustento de por qué queremos nosotros conocer estos temas. ¿Para qué nos ayudará a conocer estos temas que estamos mencionando hasta aquí? ¿Para qué crees? ¿Qué nos ayuda a entender cuando mencionamos de cómo el hombre llegó a ocupar nuestro territorio? Ajá, muy bien, Cristian, para saber el origen de la población en nuestro país, para saber del por qué en nuestro país hay diferentes razas, a tal punto que un patita dijo el Perú de todas las sangres. ¿Quién dijo el Perú de todas las sangres? Muy bien, Adey. Muy bien, Dolores, para saber sobre nuestros orígenes en el país y poder entender de cómo el hombre o nosotros llegamos a ocupar estos territorios. Y como te decía José Carlos Mariate, que dijo el Perú de todas las sangres. ¿Tiene razón? Claro que sí tiene razón. Porque encontramos, en nuestro país, ¿qué encontramos? Mestizos. ¿Qué encontramos? De raza, mestizos. ¿Qué más? Mulatos. ¿Qué más? Zambos o morenos. ¿Ah? Por eso en el Perú encontramos diversidad de razas. Si tú vas en la costa, en la sierra y en la selva, hay diversidad de razas. Los factores, uno de los factores está acá. Entonces, conocer esto de acá nos ayuda a entender el por qué en nuestro país somos así, distintas razas, porque vinieron de diferentes lugares. Y complementamos con los españoles, que vamos a verlo más adelante, que también muchos los españoles tienen que ver en esto, ¿no? Así que los españoles tienen que ver mucho en esto cuando llegan a ocupar el imperio de los incas. Así es, Evelyn. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Darwin, para poder distinguir nuestras orígenes de nuestro país. Muy bien. Entonces, así como el hombre ha ido evolucionando cuando vimos el origen del hombre, los primeros temas de clase, acá el hombre también va a ir evolucionando. Y para poder estudiarlo mejor, se van a poner en diferentes periodos o etapas que evidencian acá. Mira, tenemos aquí origen, Max Ulle, ya vimos cultura Nazca, proto Chimú. Estamos viendo acá un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo o vimos en la clase de las teorías del poblamiento peruano. Max Ulle, ya vimos de Max Ulle, proto Nazca, proto Chimú. Julio César Tello, mira, ve, aquí está bien. ¿Conoces esto? Ahí está el obelisco Tello, la estela de Raimondi, ¿no? Estos hechos nos ayudan a entender sobre nuestra cultura. Por ejemplo, este patita que tú observas nos evidencia, pero yo te invito a que puedas verlo. Este jovencito que tú observas, este es un dios. Es un dios de los báculos. Tiene, sus dientes son unos colmillos, así como el jaguar. Su cabello son serpientes, su cabello acá, que tú ves, son serpientes.
¿Ah? Tiene dos varas en la mano, dos báculos. Y de esto, nosotros, los gobernantes, se han copiado. Por ejemplo, el 28 de julio, tu presidenta, Dina, o cualquier presidente, agarra ese báculo y evidencia que es la máxima autoridad de nuestro país. Pero antes que ellos, ¿quién no lo usaron? Este, patitas. Este señor lo usó. El dios de las varas o el dios de los báculos. ¿No me crees? Mondi, ¿no? Ajá, el Estela Ramones. ¿No me crees? Mira, mira el desfile 28 de julio y vas a ver que Dina tiene una varita agarrada en su mano. Eso es un báculo. Y nosotros nos hemos copiado de quién? Nos hemos copiado de él. ¿Ah? Estela y Entonces, eso de ahí. Entonces, los dioses terroristas, bueno, los dioses de Chavín fueron dioses terroríficos, fueron dioses malos, que lo vamos a... ¿Por qué, profe? ¿Por qué eran así? Porque eran unos dioses que cuando tú le veías te asustabas. ¿Por qué eran así? Lo vamos a ver en el siguiente tema cuando estudiemos la cultura Chavín. Cuando empezamos a estudiar culturas, vamos a conocer del por qué estos señores hacían así a sus dioses. Vamos a verlo por qué. Y vamos a relacionarlo con nuestra política actual. Lo que hacían ellos, nuestros políticos, lo estarán haciendo. Y vamos a verlo en la siguiente clase que va a estar muy interesante para poder analizar, así como todas las clases, para poder entender y conocer nuestra historia. Y lo mismo de la de Kaufman Doyle y de lo que vimos Lumbreras, ¿ya? Ahora, mira, para poder entender mejor cómo es amplio nuestra historia, para poder entender mejor, se dividen en etapas. Periodo lítico. Este de acá, y estamos entrando a las culturas. El periodo lítico se divide en lítico, en arcaico, formativo. Se están desarrollando Imperio Wari, estados regionales, Imperio Inca y fin del Imperio Inca. Todo este periodo vamos a ir viéndolo nosotros en nuestra sesión de aprendizaje hasta la caída del Imperio Inca. ¿Cómo decae el Imperio Inca? Porque el Imperio, mira, en el Imperio Inca eran 11.000 soldados del Imperio frente a 150 hombres de los españoles. 11.000 soldados fueron derrotados por 150. ¿Por qué fueron derrotados esos 11.000 soldados por estos 150 españoles? ¿Qué pasó? ¿Qué surgió? Entonces, qué importante conocer nuestra historia. Pero a todo esto se llama el periodo lítico. Y para estudiarlo mejor, este periodo de nuestro territorio lo dividen en estas etapas. Periodo lítico, periodo arcaico, periodo formativo. El día de hoy vamos a estudiar una partecita de estas tres. Y este periodo lítico, arcaico y formativo se subdivide o clasifica de esta forma. Miren, acá. Para terminar, ya, mis niños, ahí está. Perú primitivo. En el Perú primitivo, periodo lítico. Ahí está, periodo lítico. Periodo arcaico inferior y periodo arcaico superior. Es lo mismo lo que te estaba diciendo acá, ¿ver? Periodo lítico. Ahí está. Periodo arcaico. Vamos a verlo. Ya vimos. El periodo arcaico se subdivide en dos. Miren. Superior e inferior. Ahí están mis niños. Vamos a ver las características entre un periodo y otro. Siempre es importante conocer las características, porque si tú conoces las características vas a poder entender lo que es el tema. ¿Ya? Muy bien. Primero, en el periodo lítico. Mira las características del periodo inferior, arcaico inferior. El hombre era semiproductor, o sea, era horticultor. ¿Qué es horticultura? ¿Alguien sabe qué es horticultura? ¿Quién me dice? Dime, Alan. ¿Qué era horticultura, mi niño bellos?
A ver, anda googleando. ¿Qué es horticultura? Mira, era horticultura. Empezaban ya a domesticar animales. Eran seminómades y construían primeras aldeas. Si en el arcaico inferior era así, pregunta, en el periodo lítico, ¿era mucho mejor, más avanzado que de acá o menos avanzado? ¿Qué dices tú? ¿Cómo crees que eran las características del periodo lítico? ¿Más avanzado que aquí o menos avanzado? ¿O menos subdesarrollados? ¿Qué opinas tú? Menos avanzado, profesor. Menos avanzado. Así es. Mira, y vamos a ver cuáles son esas características que dice mi amigo Cristian. Primera característica, economía parasitaria. Ya te dije que es economía parasitaria. Ah, es que el hombre era cazador, pescador y... ¿Cuál es la tercera? Cazador, pescador y recolector. 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 Entonces el hombre solamente se alimentaba lo que la naturaleza le brindaba. Si no encontraba nada lo que la naturaleza le brindaba, ¿cuál era el destino del hombre? Simplemente moría. Apaga su audio por ahí, hay audio filtrado. ¿Ah? Entonces era una economía parasitaria. Mira, acá era una economía parasitaria. Aquí es economía parasitaria. Pero acá ya no, ya, aquí es horticultura. Anda averiguando qué es horticultura. Ahorita voy a ver tus respuestas. Horticultura. Siguiente característica. Siguiente característica. Mira, mi estimado jovencito. Actividad económica. Ah, profesor, entonces, si era un parásito, ¿cuál era su actividad? Cazaba, pescaba y recolectaba. Ahí está, ¿ves? Cazaba, pescaba y recolectaba. Ese es un parásito. Esta es su actividad económica. Y por último, la otra característica que vamos a mencionarlo era nómade. ¿Qué es nómade? Que viven en diferentes lugares. Siguiente, vivían en bandas. Y la otra característica que tenemos acá, vivían en bandas. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, el periodo lítico es menos avanzado que el periodo arcaico inferior. ¿Ya? El periodo lítico menos desarrollado que el periodo arcaico inferior. ¿Quién tiene su audio abierto por ahí? Irma, por favor, Irmita, cierra tu audio. Irma Espinosa Nieves. Irma Espinosa Nieves, cierra tu audio. Gracias, Irma. Muy amable. Bendiciones. Entonces, ese era el dato. En el periodo arcaico inferior ya sabemos horticultura. ¿Qué es horticultura? ¿Alguien? Ya empezaban a sembrar la tierra, profesor. Así es, muy bien. Empezaron ya a sembrar la tierra. Pero tú sabes, en el día de hoy, antes de sembrar, tengo que preparar la tierra, ¿no? Tengo que labrar, tengo que echarle fertilizantes y recién siembro. Eso ya es agricultura. Cuando es horticultura, ¿qué hacía? El hombre se alimentaba, Preparaba la tierra. ajá, se alimentaba, por ejemplo, cogía una manzana, comía la manzana y tiraba las semillas que él agarraba y se le caía, empezaba a crecer. Entonces el hombre no preparaba la tierra para cultivar, fue espontáneo. Entonces cuando el hombre se dio cuenta, dijo, oye, yo estaba comiendo, la vez pasada estaba comiendo por acá. Y mira cómo surge la planta, cómo comienza a crecer. Y ahí recién entiende que recién va a comenzar a conocer la agricultura. Esa es la horticultura. La horticultura es el conocimiento inicial antes del desarrollo de la agricultura. Esa es horticultura. Y va a empezar a domesticar animales, caramba. Va a empezar a domesticar animales. Ya no va a salir a cazar, sino va a domesticar.
Cuando sale a cazar, tú sabes que el hombre corre muchos riesgos, pero cuando ya domestica, él va a seleccionar. Él ya no va a matar a los animales jóvenes, no va a matar a las hembras, sino va a matar a los animales adultos. Entonces, y es el desarrollo de la domesticación de animales. Por lo tanto, si en casa ya tiene que alimentarse, por lo tanto, se va a convertir en seminómade. Ya en seminómade, ya no va a vivir en cuevas, sino va a construir sus primeras viviendas, sus primeras aldeas. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, mis niños, si eso es en el periodo formativo arcaico, ¿cómo cree que será en el otro periodo? Acá. Vamos a ver. Me salí un ratito para mostrarte y completarte acá. ¿Cómo crees que sea aquí? En el arcaico superior. ¿Cómo cree que el hombre en el arcaico superior? ¿Más avanzado que las dos anteriores? ¿Tú crees que qué cosa habrá surgido en el arcaico superior? Bueno, por lo que se ve, si en la primera era un parásito, en la segunda ya empezaba, o sea, a conocer la tierra, a domesticar animales, la tercera quiere decir, o sea, que ya había superado, en lo cual, o sea, ya vas a la agricultura y ya tenía lo que es el conocimiento de los animales, y cómo domarles, pues, ¿no? O sea, ya Muy bien, podía ser una persona, o sea, ya de más conocimiento. muy bien, Irma. Muchas gracias, Irma. Te felicito, Irma, por tu aporte. No Perdón, soy Irma, Jacqueline, perdón, discúlpame, Jacqueline. Jacqueline, perdón, discúlpame, señorita. no soy Es Irma. cierto, es cierto lo que dice su compañera, jóvenes. Cómo va a ir evolucionando, cómo va a ir avanzando el hombre, ¿no? Cómo va a ir este, eh, descubriendo muchas cosas a diferencia de lo que le aparecía acá, lo que le aparecía acá, ¿no? Ahí está bien. Lo que le aparecía ahí, Sí, el hombre sí, ya va a sí, sí. Sí, sí, ser sí. una ente que se va a desarrollarse a la agricultura, va a desarrollar la agricultura, va a desarrollar la ganadería, ¿qué más? Ya va a Sí, ser totalmente Seden- sedentario, ya no va a ser nómade ni seminómade, va a ser 100% sedentario. La pesca, la Claro, ganadería. va a desarrollar la ganadería. Entonces, acá mi amigo desarrolla esas características que te estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, vamos a colocarlo para finalizar, mis niños jóvenes, colocamos esto. Y decimos que aquel hombre era, decimos, aquí era agricultor, ya desarrollaba la agricultura. ¿Ah? Desarrollaba la agricultura. ¿Qué más? Era sedentario. Era 100% domesticaba animales. Domesticaba. Domesticaba los animales. ¿Qué más? Vivían Ya en tribus. vivían en viviendas, tenían sus aldeas, ya eran pues sus primeras grandes construcciones, sus primeras grandes construcciones. Mírale cómo va a ir el hombre avanzando y así surge el desarrollo del hombre en este periodo, ¿no? Va haciendo sus grandes construcciones. Ahí está. ¿Qué más podemos colocar acá? Ya domesticaba, sedentario, construcciones. ¿Ya? Muy bien. Ya eran grupos, no eran hordas, eran clanes, grupos inmensos que se vivían en ese entonces. Entonces, te das cuenta el hombre cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desarrollándose. Y van a surgir ahí diferentes grupos homínidos. ¿Ya? Ejemplo, terminamos con esto. Permíteme darte un dato muy importante.
terminamos con esto de acá. Y ahí van a surgir, a partir de acá, mis estimados estudiantes, surgen ¿qué cosas? Surgen las grandes culturas, ¿ya? Vamos a surgir las grandes culturas. Ejemplo, ponemos por acá. Ay, ¿cuáles son las culturas? La cultura inca. Mira, es así. 1, 2, 3, 4 y pasaban por acá. 5. La cantidad de nuestras manos, el número de nuestras manos, la cantidad de nuestras manitos, 5. ¿Ya? Entonces, el primero es horizonte. ¿Ya? El primero se le dice que es horizonte. Horizonte. Así es. El primero tiene nombre de horizonte. Vamos a cambiarlo de color y le ponemos H. Horizonte. La palabra horizonte. El tercero es horizonte. Y el último es horizonte. Horizonte. ¿Ya? Igualmente. Ya. En el medio, mira, entre este horizonte y el otro horizonte hay un intermedio. Este es un intermedio. Intermedio. Este es un intermedio. Entre el horizonte y el otro horizonte hay un intermedio. ¿Ya? Este es un intermedio. Entre un horizonte y otro horizonte hay un intermedio. Ahí está. Estimados jóvenes. Listo, ya, profe. ¿Ese horizonte tiene un nombre? Sí tiene un nombre. Horizonte, lo que muchos son acá, o los que llegan tempranito, horizonte temprano. Horizonte temprano. Mira, horizonte temprano. Intermedio se copia del segundo, del primero. Intermedio temprano. Horizonte temprano. Intermedio temprano. Horizonte, ¿qué será este? ¿Horizonte qué? ¿Horizonte qué? Horizonte medio. Horizonte medio. ¿Ya? Intermedio tardío. Y horizonte tardío. Y en cada manito, en cada flechita que yo te he hecho, horizonte tardío. Acá surgen las culturas. Por ejemplo, Chavín. espera, Chavín. Chavín. ¿Cuál es la mnemotecnia? Va a ser chapa. ¿Chapa qué? Chapa. ¿Chapa qué cosa? La mona. Chapa la mona. Chapa la mona. ¿De quién, ah? Chapa la mona. ¿De quién? De mi tía. De mi tía. Tío Banaco. Ajá. Chapa la mona de mi tía. Chichi. Profe, ¿qué está diciendo? ¿Chapa la mona de mi tía Guachichi? Sí. Chapa la mona de mi tía Guachichi. Chichi. Con esta mnemotecnia te salen mis niños bellos. Con esta mnemotecnia te salen las primeras culturas. ¿Qué culturas son? Chavín. ¿Qué más? Paracas. 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 Muy bien. Paracas. La MO. Mochica. Mochica. La NA. Nazca. Nazca. Nazca.
El de aquí, Tiahuanaco, Tiahuanaco. El de acá, Tiahuanaco, Wari, Huari. Muy Huari, bien. Me queda la chichi. La primera chi, Chimú, chimú. Y la Chimú, última, Chincha, chincha. Muy bien. Y la última falta acá. ¿Qué era acá? ¿Qué querían acá? Inca, ya sería ahí. École, acá van los incas. ¿Ya? Aquí van los incas. Aquí están los incas. Aquí están los papacitos de los incas. Entonces, eso es, con esta mnemotecnia, tú pones Chapa la Mona de mi tía Huachichi, con esa mnemotecnia, tú puedes recordar el orden cronológico de las culturas. Profe, pero hay otras culturas también, sí, pero las más importantes son estas. Entonces, la siguiente clase vamos a estudiar las culturas. Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha y los incas. Y así vamos a ir viendo lo que te mostré en el PPT anterior, el periodo lítico, el periodo arcaico, cómo se divide, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a ver un poquito de Chavín, vamos a ver un poquito de Paracas y así. Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú y Chincha. Pero antes de hablar Chavín, vamos a hablar otros grupos muy importantes que se han desarrollado en nuestro Perú. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar las manos cruzadas de Cotoch? ¿Sí? En San Martín, ¿alguien es de San Martín? ¿Y el que es de San Martín escucha hablar sobre la mano cruzada de Cotoch? ¿Nadie? Oh, muy bien. Es la única, hay muchas más que lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, mis niños bellos. Gracias totales por su maravillosa participación, a todos los que han participado a través del chat y a través del audio. Yo les felicito. Y tenemos que ir aprendiendo y conociendo un poquito más de nuestra historia. Recuerda, conocer nuestra historia, nuestra realidad, nos ayuda a entender por qué nuestro país es así en la actualidad. ¿Ya? Entonces son temas que vamos a ir conociendo poco a poco, así que de antemano les agradezco por su participación, que tengas bonito fin de semana, muchas bendiciones y nos encontramos el siguiente domingo. Chao, chao, chao. Nos vemos, Listo, estimada Noelia. chao, muchas profesor, nos gracias. vemos el próximo domingo. Chao, que Muchas Dios te gracias. bendiga. Hasta el siguiente Chao, domingo. profe. Gracias, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta el Gracias. próximo Próximo domingo. domingo. Muy Gracias. amable. Cuídense. Gracias. Ustedes también cuídense mucho. Bendiciones. Good afternoon. Good afternoon. Hello, papá. Good afternoon. No, man, chay good afternoon. Goodbye. Chay goodbye. Riman kicho man. Good afternoon. Muy bien. Goodbye. Goodbye. Loisa. Chao, Flora Azucena. Cuídate, Flora Azucena. Cuídense mucho, profesor. Hasta luego. Hasta el Ok, próximo Vitaliano. domingo, Cuídate perdón. mucho. Nomo Chinchay. Nomo Yaquel. Cuídate mucho. Yaquel Rosas. Cuídate. Bendiciones. ¿Mm? Tenemos David Rodríguez, tenemos Paisano, Chochera, perdón, ¿cómo dicen? Ahí, Ya quiero también. La Yin Yang. pues sabes que lo encontré pollecita. Ah, no se olviden la tarea es una lectura, simplemente tienen que hacer resumen de la tarea, me había olvidado. La tarea es hacer la A lectura ver si van a y hacer un resumen de la lectura, nada más, ¿ya? Esa es la tarea. fijar. Pajaricama, Huarancama, Tutamancama, Parichaquikuspa, bye bye. Están por horas de boca. No quiero que falte nada. No. No, señora, faltó también. A la señorita. Ya no lo dejó subir en el carro, ya lo dejé faltar, ya no. Por eso. Te pasan, man, y permiso, hermosa. Te vas a ver por si acaso. La Blanca dice que está trabajando en la granja, no la recibe. He trabajado 4 días, pero dice que le sufre igual que yo con el centura. El duelo centura. ¿Cuándo? ¿Recién lo ha recibido? Es que trabajo 4 días. Seguido un encargo para poder salir de la plataforma. Hablamos al PRI, ¿por qué? Porque el no pesa nada.
Es no, es hecho de fierras delgadas, ¿no ves que amarran columnas? Es una fierras, no ves que lo doblan, lo amarran de eso, son solo fierras. Corran con manta de esa negra, recha, ya con eso le forran y lleva dos pisículas. Es lo cargas, yo lo cargaba, metí ahí mi mano por dentro y cargaba ya lo. ¿Cuál en Hortefruti? No en Hortefruti. Con Trell y Koch también. Si es de dos, cosecha en Java, te llevas tu Ya salí, yo te espero. directa, llevas tu coche, tu carrito. Yeah. Ahí de